Hola, buenas tardes, bienvenidas a este Tómate un vino conmigo. Hoy vamos a hablar con una mujer fantástica y espectacular que se llama Vanessa Herrero. Ya nos queda poquito de Tómate un vino conmigo de esta temporada, pero las invitadas que tengo son fantásticas, así que por favor no se pierdan la programación y me hace muy feliz que, bueno, es la tercera temporada, vamos a ver si la cuarta sigue siendo igual de bonita y de potente. Ay, aquí está Vani. Hola, Vane, hola, Marcos. Hola. Hola, Hola, ¿qué tal? bien, aquí estamos. Bueno, muy bien. Las personas que nos están viendo, se nos ve y se nos escucha bien a las dos, bueno, a los tres, porque es que hoy tengo que hablar que voy a hacer una excepción en mi programa, que hasta ahora habían venido solo mujeres, no porque tenga nada contra los hombres, Marcos, No te preocupes, sino lo porque entiendo. era un espacio pensado en mujeres para empoderarnos, pero le dije a Vanessa que quería que estuvieses aquí porque vamos a hablar de tu libro y Ujú. porque me parece fantástico oír tu visión y escuchar a un padre, esa visión que pocas veces escuchamos de un padre. ¿Vale? Muy bien. Bueno, alguien nos cuenta si se nos ve y se nos escucha bien a las dos y empezamos de una vez porque Vanessa tiene una formación a las 9. Bueno, Sí, nosotros te escuchamos genial. Se te escucha muy bien. vale, perfecto. Bueno, buenas tardes otra vez a todos. Ah, perfecto, nos ponen aquí. Muy bien. Hoy está con nosotros Vanessa Herrero y Marcos, su compañero de vida. Y Vanessa, yo te quería contar primero por qué nació esta iniciativa mía. Y es que hace casi ya 3 años decidí que teníamos que visibilizar a mujeres reales y de carne y hueso como tú y como yo, porque me parecía que era la manera más fácil de empoderar a otras mujeres, ¿cierto? En mi desempeño profesional veo muchísimas mujeres que pasan por aquí y me doy cuenta que lastimosamente la salud mental es un lujo que no debería ser y que no todas las personas se pueden permitir tener asesoría en salud mental. Entonces sentí que si por medio de esta ventanita podríamos ayudar a alguien, así sea dándole una opción diferente, contándole un tratamiento nuevo, o que alguien hable de su vivencia, lo que hizo, lo que le ayudó, pues con eso me quedo. Entonces, ya desde hace 3 años he entrevistado a millones de mujeres de todas, por aquí han pasado lo que tú quieras, pero siempre con el fiel propósito de aportar valor y de aportar valor desde la realidad y de que nos demos cuenta que las mujeres de a pie, del día a día, de la calle, nos pasan muchas cosas y salimos de muchas cosas. Entonces esta era la iniciativa de este programa, Me ¿vale? encanta. Vale. Ahora quiero contar cómo conocí a Vanessa, porque es que yo creo en las diosicidades o causalidades y no casualidades. Mi proyecto se llama Mónica Infinitamente y yo hablo mucho del autoconocimiento y en parte de ese autoconocimiento está el autocuidado, ¿cierto? Pero como soy una humana perfectamente imperfecta, yo también me desvío del camino y me meto en la rueda del hámster. Entonces, por cosas de esta ventanita de Instagram, me apareció un sorteo para Valencia. Y yo dije, yo nunca me gano ningún sorteo, pero yo voy a aplicar a este sorteo. Y oh sorpresa, me lo gané. Y me escribió Vanessa, hola, no sé qué, no sé qué. Y yo me acuerdo que te dije sí, y luego dije, ay, Dios mío, seguramente se lo voy a cancelar antes porque como que no me estaba poniendo en primer lugar en ese momento. El día antes que tú me confirmaste, estuve a esto de decirte, no, Vane, no puedo, pero algo dentro de mí dijo, Mónica, ve. Entonces dije, bueno, esto es porque lo que yo digo tanto por aquí del autocuidado, pues tengo que empezar por mí. Y con eso me quedé y fui. Pero cuando salí de la sesión contigo dije, yo tenía que venir. O sea, esto no es o sea, esto es, Mónica, hazle caso a tu intuición, porque sin empezar a hablar nosotras de lo que vamos a hablar aquí, me pareció que Vanessa era una mujer completamente transparente y que entrar a ese despachito tuyo generaba como paz, como calma, como tranquilidad.
los inciensos, la musiquita, la manera en la que tú recibes, me generó como mucha empatía y como muchas cosas bonitas. Y empezamos a hablar, Vane, como si nos conociéramos de toda la vida. Y la historia y la vida y una cosa y la otra. Y estas cosas no pasan con todo el mundo, o a mí no me pasan con todo el mundo. Y cuando hablamos de tu hijo Aarón, entendí por qué estaba yo ahí, ¿cierto? Entendí todo lo que había despertado, todo ese torbellino de emociones que genera un hijo normalmente y además un hijo con necesidades especiales. Entonces dije, yo necesito entrevistar a Vanessa, porque luego ahí entendí todo, porque este nuevo proyecto, todo lo que le estaba aportando a ella como mujer este nuevo proyecto, hablamos de cuando se había perdido, hablamos de todo. Entonces la invité desde ese mismo día. Le dije, Vanessa, por favor, ¿tú podrías estar en un programa conmigo? Y me dijo, sí. Y luego apareció Marcos y el libro que dije, yo lo tengo que comprar, yo necesito comprarme este libro y ahí mismo se lo compré. Entonces esa fue la manera como nos conocimos Vanessa y yo. Y aquí abiertamente te doy las gracias, Vanessa, por en el momento uno decirme que sí. Gracias a ti por las palabras, por entender por qué soy así, porque muchas veces me muestro muy natural, pero porque también yo pienso que la transparencia llega a miles de personas y que no tenemos por qué escondernos, ¿no? Si somos sensibles, si somos naturales. Y si algo me ha enseñado la vida es que guardando tus sentimientos no haces nada. Muy bien. Vanessa, se llama Tómate un vino conmigo. No sé si me vayan a acompañar con un vino, con una infusión, con algo para brindar. Infusión. No, yo no, yo acabo de tomar una Coca-Cola ya. Vale, muy Yo bien. no llevo nada. Esto que es aceite, enseño el aceite y ya está. No, sin infusión. Infusión porque ya queda aceite Bueno, pues chin chin con la infusión y con el vino, porque esto es del una aceite, conversación entre amigos de al cerveza. lado de un café, una copa de vino o una infusión. Vale. Yo voy a describir un poquito a Vanessa desde lo que la conozco. Y es que Vanessa, cuando hablaba conmigo, cuando me contaba su historia, que es una historia dura, su discurso siempre me pareció un discurso positivo. Siempre me pareció un discurso que invitaba a ver las cosas bonitas, reconociendo y aceptando lo que no estaba bien y lo que no había salido bien, ¿cierto? No era un discurso con este optimismo negativo y tóxico, sino reconozco todo esto que me pasó, pero sé que hay posibilidad, sé que hay opción, sé que hay, y en el camino han pasado cosas buenas. Y a mí me parece que eso es fundamental a la hora de reconocernos como personas, ¿no? Quedarnos en el victimismo solo nos estanca. Si por el contrario reconozco mi historia, la valoro y la integro porque ha hecho parte de mí, soy capaz de mirar al futuro como con otra perspectiva. Eso me encantó de Vanessa. Vanessa es madre de Aaron. Aaron es un niño de 11 años, si no estoy mal, que Así es. ama la naturaleza sobre todas las cosas, ama sus paseos con su papá y su mamá. También me contaste que Aaron es un niño que ama el agua y que el verano en la casa de sus abuelos y en la piscina de sus abuelos es el niño más feliz del mundo. Así. Además, Aaron tiene un diagnóstico de autismo severo con hiperactividad, ¿no? Siento que, me imagino que esto y muchas cosas más cesaron, pero Vanessa es la mamá de Aaron. También Vanessa es la esposa o la mujer de Marcos, que como ella le dice, mi tete, es como su compañero de vida, ¿no? Porque tienen una historia muy bonita y cuando ella me hablaba y cuando leí el libro me di cuenta que son un equipo realmente, ¿no? Son como los compañeros de este viaje y que les ha tocado vivir muchas cosas difíciles juntos, cosas Mucho. que a muchas familias las rompen realmente. Yo escuchaba el otro día un reel tuyo, Marcos, donde hablabas un poco desde esa visión del hombre, de que estas situaciones rompen a las familias, y es cierto, si la pareja no está bien consolidada y si no hay como mucho cimiento, estas situaciones difíciles son muy proclives a que las cosas se dañen y no siempre
porque alguno sea malo, porque aquí no se habla no es importante de malos o buenos, es porque no superó todo lo que esto conlleva. Y siento que así para uno haya sido más o menos complicado el inicio, al final son corresponsables, ¿no? Y son coequiperos y se corregulan el uno con el otro. Y creo que esto es muy bonito de hablar. Sí, Quiero con esta entrevista, chicos, visibilizar una cara del autismo que yo sé que no se ve siempre, ¿cierto? Cada vez estamos más familiarizados con el autismo por temas del 2 de abril, por el color azul, por el infinito, ¿no? Y eso está bien, cada vez más personas entendemos y vemos esto. Dentro de la neurotipia hay demasiados grados, hay demasiadas situaciones, hay demasiadas especificaciones y creo que es igual de válido darle la voz a todos, ¿no? así es. Entonces, quiero que esta ventana sirva para visibilizar otro tipo de autismo que también existe y que existe mucho y lo que genera en las familias y las necesidades que tienen estas familias que están en este grupo, ¿no? Que yo sé que no son menos, son muchos. Lo que pasa Sí. es que no venden para mí tanto. ¿No? No es tan comercializable porque el autismo funcional es como se ha querido romantizar, se ha querido como un juguete, un tal, dar esa inclusión, que para mí eso no es inclusión, ¿vale? Y no ver realmente la gravedad de que conlleva el autismo severo, porque también hace falta mucha investigación de por qué ocurre, qué es lo que pasa. Muchas veces no hay investigación, no hay recursos, no hay nada y a mí no me va una persona a decir es que el autismo es bonito, porque para mí no es mi realidad. Me encanta que lo digas y por eso quiero que tú hables de eso, porque creo que lo estás hablando de tu día a día, ¿no? No es una persona que sabe de autismo, es una persona que convive con el autismo. Entonces es fantástico. Vane, empecemos con las preguntas, porque no quiero que se nos alargue mucho por ti, porque si no yo duraría hablando. Vane, ¿quién es Vanessa? Descríbete con atributos. Vale, pues mira, Vanessa para mí es una persona que es bastante resiliente, muy valiente, muy fuerte, pero también me he tenido que trabajar y me estoy trabajando mucho porque también tiene muchos miedos, tiene muchas inseguridades. No viene de un pasado muy fácil, viene de un pasado difícil y quizás el diagnóstico de mi hijo me hizo como caer en picado de todo lo que yo había estado viviendo. Entonces sí que Vale. creo que soy una persona muy natural, muy así me ves, así soy, pero que ha sufrido mucho y que eso le ha creado muchos miedos y muchas inseguridades que estoy trabajando en ello. Me encanta, Vane, porque todos somos un poquito eso, ¿no? Somos esa luz, esa resiliencia, esa fuerza y al mismo tiempo ese miedo, esa inseguridad y ese pasado que nos acompaña, que lo importante es que no nos defina. Y creo que en tu caso no te define, te acompaña, pero está integrado. Sí. Háblanos un poquito de tu historia, Vane, porque la fortaleza de asumir y de transitar este camino con Aaron y con Marcos, sé por tu historia que te viene de atrás y que no fue una fortaleza que tú pidieras, ¿no? Porque uno dice, yo no quiero pedir eso, pero la vida se encarga de ponerla. Sí. Háblanos un poquito quién era Vanessa antes de ser la mamá de Aaron y danos las pinceladas que tú quieras de tu historia para que entendamos por qué esto que pasó con Aaron lo que hizo fue sacarte más fuerza y así haya una caída, porque suele pasar que de pronto fuerza, 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 pasa algo y me caigo al suelo, pero me levanto, ¿no? Háblanos de eso. Pues mira, desde los 13 años me ha tocado vivir un poco mi vida sola. Yo soy una niña adoptada, pero que la familia que me tocó, que me adoptó, no fue mi mejor ejemplo ni mi paso mejor por la vida. Con 13 años decidí dejar esa familia atrás por malos tratos y
más cosas. Y ahí empecé a construir esa Vanessa que tenía que salir fuerte de toda esa situación, pero que también reconozco que fue como poniendo capas, ¿no? Tengo que sobrevivir, tengo que sobrevivir, tengo que sobrevivir, hasta que conocí a Marcos, que eso fue a los 18 años. De los 13 a los 18 años yo pasé en centros de acogida, o sea, en centros menores y también en pisos tutelados de gente que no tiene familia o no está solo. Pero esos pisos a los 18 años te dicen que ya no se hacen cargo de ti. Entonces, una educadora que me cogió mucho cariño en el centro me dijo que me fuera a su casa. Pero ahí también tuve mala experiencia. Y fue cuando yo empecé a trabajar y querer buscarme un poco la vida y lo conocí. A los 3 meses me dijo, te vienes a vivir conmigo, tú no Sí, tienes porque por qué aguantar ya más eso porque bastante has aguantado en tu vida. la tenía un poco como Cenicienta, limpiando, bebía mucho y la tenía todo el día limpiando y al final le dije, mira, con lo que ganas trabajando, lo que gano yo, nos pillamos un piso juntos. Es que ya no tienes por qué estar dependiendo de ella. Y nada, vivir juntos, muy jovencita ella, yo tenía, ¿cuántos tenía yo? 23. 23, 24 años y nada, pues bache, mi familia ha hecho una mano y para adelante, poco a poco. Ya como todo el mundo, Sí. con su trabajo y pagando piso. Qué importante siempre que esa persona aparezca en la vida, ¿no? Esa Sí, persona que en este caso es Marcos, ¿no? Esa persona que tú, yo sé que no estabas pensando que iba a ser Marcos, pero apareció y entre los dos empiezan a construir, ¿no? Y qué importante que Marcos haya visto desde afuera, es que no tiene sentido que ella siga ahí y siga en esto, cuando los Claro, dos podemos construir, ¿no? Y es como, yo siempre hablo del entorno trampolín, qué importante es encontrar entorno trampolín. Una persona que me diga, mira, yo creo en ti, sal de aquí. No sé cómo lo vamos a hacer, porque no sí, tengo fue ni idea. complicado, claro. Nosotros llevamos juntos, que llevamos 4 meses. Y una Mm. pareja normal dice 4 meses no vamos a vivir juntos. Una pareja normal dura, está saliendo de novios 2 años o 3. De hecho, yo con mi anterior pareja estuve 2 años y no vivíamos juntos, pero claro, yo vi su situación y dije, no, que hay que salir, nos la jugamos y ya está. Si luego discutimos, ya nos apañaremos, pero que no, hay que pero salir de también es aquí. verdad que yo siempre le he dicho que yo he madurado y he aprendido con él, porque sí que es verdad que cuando él me conoció, a mí cuando yo ya tenía mi hogar, digamos, mi zona de confort, ahí aparecieron también muchas cosas. Entonces él tuvo que estar conmigo ahí en ese momento y no me abandonó en plan, yo sé cómo tú lo has pasado y eso te va a hacer más fuerte el día de mañana, pero y ahora me toca estar contigo y superar contigo eso. Esa al final, Vane, yo creo que es la pareja, ¿no? Cada uno viene con su mochila, cada uno viene con su mochila de vida. Pero si yo decido que quiero crecer contigo, yo tengo que acompañar también en todos esos fantasmas que se empiezan a despertar cuando yo estoy en pareja y cuando, como tú dices, llega la calma, porque un cuerpo que estaba acostumbrado a un ambiente hostil era un sistema nervioso que estaba acostumbrado a sobrevivir, a nada más. Y de pronto a los 19 años o 20, ese sistema nervioso dice, aquí hay como mucha calma, aquí me puedo salir y sale todo, ¿no? Y sale todo y ahí, qué bien haber tenido una persona que fue capaz de ver eso y de entenderlo y de decirlo y de decir, vamos a hacerlo juntos, no lo tienes que hacer más sola, porque realmente, Vane, lo venías haciendo sola durante toda tu vida prácticamente, Sí, sí. ¿no? Yo ahora Entonces, mismo siempre le digo que yo realmente con el que más tiempo he estado es con él y con su familia. Realmente los años que yo más he vivido han sido con él, porque nosotros no he estado prácticamente consolidado, ni años, ni nada. Siempre he ido como una pieza de ajedrez. Aquí, ahora allí, ahora aquí. y sobreviviendo, es que lo dijiste perfecto. O sea, eso no era vivir, eso era sobrevivir y no morirme en el intento. Y ahí hay mucha valentía, Vane, porque hay mujeres y hombres que la solución más fácil es morirse, ¿no? Porque yo entiendo que hay momentos en que el camino se tiene que ver muy oscuro, muy, muy oscuro, y que la única solución es morirse. Y las personas que salen adelante, muchas veces sin saber cómo, después dicen, wow, chapo, qué fortaleza. Y Por más eso te más decía, en mi caso, porque ten en cuenta que yo venía de no tener una familia y la familia que me adoptó para mí era como
es mi hogar, va a ser mi familia. Entonces fue como todavía más shock que la persona que me pasó lo que pasé fuera mi figura referente. O sea, fue muy duro. Luego, con el tiempo de los años, aún con 38 años que tengo, aún a veces como que pienso y me duele. O sea, es algo que sé que me va a acompañar el resto de mi vida, pero ahora sé cómo me acompaña y no me afecta. Me encanta eso, porque eso son secuelas, muchas veces invisibles, que traen todos estos procesos tan dolorosos. Y la clave no está en olvidarlos, sino en integrarlos y en hacer que no me determinen. Y eso es lo que Eso. tú estás aprendiendo, que no te determinen. Pero ahí están y ese inconsciente los saca porque es que ahí se quedó la herida, ¿no? Ahí se quedó. Esta es la parte del trauma que se queda ahí. Sí, Vane, por eso decía que con el diagnóstico, como que otra vez me vino todo esto, porque yo era como una herida abierta, como yo quería construir la familia perfecta, todo perfecto, todo bien, era por fin, lo puedo tener, y realmente cuando me di cuenta el diagnóstico, me dijeron el diagnóstico, es como que esa herida se volvió a abrir. Entonces, hace un año que yo estoy superando esto, pero hace un año toqué fondo, o sea, toqué fondo porque era como, ¿por qué? ¿Qué más? O sea, ¿qué más? ¿Sabes? Tenemos un límite también. total. Vale, en el libro se observa claramente el sexto sentido de las madres, ¿no? Y me gusta una parte donde Marcos pone, yo lo tenía guardado en un sótano, allá bien, bien abajo, eh, que no me quería como reconocer, ¿no? Pero yo quiero que tú, en tu voz de madre y en tus ojos, con esa ilusión con la que todas las madres queremos tener un hijo y nace nuestro bebé, pero eso que tú empiezas a observar y que a ti, porque Marcos en el libro lo dice todo el tiempo, que él te decía que todo era normal, que no pasa, las justificaciones que todos buscamos, pero tú seguías, ¿no? Aquí quiero hoy a que tú seguías siguiendo tu instinto. ¿Qué te decía tu instinto en ese momento, Vani? A ver, mi instinto me decía que algo no iba bien porque yo veía que mi nene no me miraba fijamente, no reaccionaba a mis juegos cuando a cierta edad sabes que tienes que reaccionar a algunos juegos, le costó muchísimo caminar, muchas cosas que para mí eran alertas, alertas, alertas. Se movía mucho en el carro, o sea, en el carrito ya ella se balanceaba mucho. También de bebé lloraba, lloraba, lloraba y pasaba unas noches terribles y todo el mundo me decía, es cólicos, es no sé qué, yo sabía que había algo más, yo lo sabía. Pero bueno, haces un poco caso a lo que te dicen y me dijeron, apúntalo a la guardería que seguro que si estaba incentivado se cambiará y será otro niño. Y en la guardería fue cuando nos dieron la noticia, creo que llevaba el primer Bueno, trimestre. noticia no, claro, ellos no son médicos. Ellos sospecharon que algo Sí, raro pasaba, claro. exacto. Un niño de 3 años, no, 2 años y medio, que no hable nada, pues no es normal. Entonces, y aparte en las clases, los demás niños, la profesora decía, claro, dice, cuando yo cuento un cuento, a ver, son niños, hacen trastadas, pero Aarón directamente se va. Y cuando a lo mejor nos enseñó un vídeo que hacían un juego con paraguas, pues un niño pegaba a otro, son niños, pero Aarón daba vueltas en círculos, todo el rato vueltas en círculos. Entonces nos dijo la directora, nos dijo, deberéis hacerle pruebas. Y dice, a ver, no quiere decir que pase nada, pero por descartar, porque vemos algo que no acaba de cuajar. Y yo estaba diciendo, va, exagerado y tal. Y luego después de las pruebas, pues ya salió pues, que tenía lo que tenía. Hay que reconocerlo, que con 2 años y medio no hablas nada, pues es normal, no es. Entonces, Sí, y eso es otra de las preguntas que va, que es cómo nos dieron el diagnóstico. Claro, y además de cómo, yo siempre he escuchado y muchas veces pienso que el conocimiento es poder y que un diagnóstico, en lugar de etiquetarme, me da como un plan de ruta, ¿no? El diagnóstico se puede ver de esa manera. Es decir, no todo está en mi cabeza, no todos son sospechas mías, no todos son dudas. Sí, me están diciendo esto es A. Y al decirme esto es A, se puede abrir un abanico de posibilidades. ¿Cómo lo viviste tú o cómo lo vivieron en familia cuando ya una persona les dice esto se llama así y qué hay que hacer? O no sé, cuentan en el No, libro, es que mira, me encanta el libro. como te he dicho, yo soy súper sincera y
Esto también quiero que se visualice y que las familias lo sepan porque ha cambiado mucho, pero aún nos falta mucho por avanzar. Pero la realidad es que cuando nos dieron el diagnóstico, para nuestra sensación fue muy frío. Entras a una sala, te dicen tu hijo tiene esto y un poco te abandona. ¿Vale? Nosotros estuvimos todo un fin de semana mirando por internet qué es lo que nos habían dicho y qué diagnóstico nos habían dicho porque no teníamos ni idea de qué era el autismo. Y menos, y sí que te dan como mucha información de empiezas terapias, tiene que empezar no sé qué, tiene que empezar, y tú te preguntas, ¿qué? Es como mucha información muy fría y sin ningún acompañamiento. Entonces, es una información sin empatía, ¿no? Hay información, pero no me estoy conectando contigo, no te estoy acompañando, solo te la estoy dando. Mira, eso es. aquí Marta, que es orientadora, nos pone que necesario es acompañar a las familias durante el diagnóstico, ¿no? Y Marta es orientadora escolar y trabaja en un colegio y ella lo sabe porque lo ve continuamente. Sí, ¿Vale? por eso te digo que no sé si las cosas han cambiado, pero hace 9 años él fue muy frío en una sala, o sea, esperando que nos dijeran algo y nomás nos vieron, nos dijeron, tu hijo tiene tal. Le preguntamos, ¿pero eso qué es? Nos dio la información, pero ya está, es en plan, y tienen que empezar terapias y así a continuación ya, creo que a pocos meses fue, tiene que ir a un cole especial, lo tienen que mirar, lo tienen que ver, era como todo muy pum, 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 no te dejaban como, espera. Simplemente, a ver, yo qué sé, cuando dan el diagnóstico, un par de meses hablar con un psicólogo porque te da el bajón, un psicólogo que más o menos te haga asimilar todo lo que va a venir, no que te venga de golpe, sino un psicólogo pues que vaya hablando contigo, te diga, prepárate porque esto es así, 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 porque claro, te empieza a venir todo de golpe y no tienes ni idea y dices, para mí es que esto es nuevo. Nosotros cuando lo diagnosticaron fuimos al asistente social, lo examinó y dijo, colegio especial. Pero así, yo digo, pero que, claro, mi mente, a ver, un colegio especial no es como yo me lo imaginaba. Yo me imaginaba un colegio, pues, luego no tiene nada que ver. Mi hijo está súper contento. Pero claro, es chocante. Tú te imaginas a tu hijo yendo a un colegio, pues, a aprender con sus amigos y tal. Eso es, digo, déjame masticarlo al menos, déjame procesarlo, un psicólogo o alguien que me... Sí, porque la falta de información y buscar la información en internet o tal, es como No, internet es un te caos. puede hacer mucho daño ver toda esa información si no estás bien guiada, si no estás bien orientada. Me encanta que digas esto, Vane, porque es cierto que a veces por la falta de acompañamiento terminamos buscando en internet, pero me encanta que tú digas que no es la manera más adecuada porque te puedes hacer un cacao mayor. Pero yo también me pongo como madre y digo, evidentemente, si a mí nadie me acompaña y nadie me explica, pues yo le pregunto al doctor Google lo que me va a responder, ¿no? Y Claro. ahora, imagínate el peligro que hay ahora lo que dices es con la IA. O sea, si antes en tu época y en esa no había IA, ahora imagínate lo que puede hacer la IA a la falta del acompañamiento de una persona real que se siente conmigo y me diga, mira, eso es así, ¿cómo te estás sintiendo, papá? ¿No? Es los cuidados del cuidador. ¿Cómo estás procesando esto? Mira, aquí ponen, ay, perdón, esa parte también lo necesitan las orientadoras de las escuelas infantiles o que den más charlas, más visualización, más acompañamiento. Completamente de acuerdo. Vane, háblame de cuando tocas fondo a nivel emocional, porque tú y yo hablábamos en esa sesión que tuvimos que esos años fueron buscando terapias, acompañando a Aaron y empezando a notar todos los cambios que conlleva, ¿no? Porque el niño de 2 años era completamente diferente al niño que fue a los 7, a los 8 y se iban presentando comorbilidades y entonces me imagino que tu posición era acompañar, intentar saber cómo redirijo, cómo corregulo, qué hago, ¿no? Y la vida se te fue un poco en buscar el acompañamiento adecuado de Aaron, que es lo que cualquier madre haría. Háblame un poquito de esos años y de en qué momento tienes me fulminé y luego despertar. Y fue como año tras año, tú vas como, creo que en piloto automático, un poco,
Y claro, yo trabajaba, yo estudiaba, yo tal, pero viene un momento que yo no podía trabajar, me dejé de trabajar porque tenía que estar pendiente de él, porque me llamaban que tenía crisis, porque no podían controlarlo, porque necesitaba a su mamá dentro de esa crisis, solo decía mamá, 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 mamá. Decidí que tenía que estar por y para él, entonces me dejé de trabajar. Dejas un poco de existir porque se te acaba un poco la vida social, se te acaba un poco todo y tu única vocación es tu hijo. Pero eso también te hace perderte un poco, olvidarte de ti, descuidarte. Entonces yo entré en una depresión que ni sabía que tenía porque, como digo, entré en modo automático, pero empecé a descuidarme, entré en mucha ansiedad emocional, comía mal, engordé muchísimo. Entonces, claro, llega un momento que dices, ¿qué ha pasado conmigo? Y ese momento es el que a mí me hizo clic la cabeza y dije, para cuidar tengo que cuidarme. Y si no lo hago, al final voy a acabar mal, porque también estaba niño, pero del niño al sofá, del sofá a la cama, de terapias al sofá. Era como que había dejado de vivir, si se puede decir así. Perdón por ser tan sincera, pero es lo que sentí. No, es que necesitamos sinceridad, vale, no necesitamos cosas maquilladas, ni arregladas, ni endulzadas. Necesitamos toda la sinceridad, Sí, ¿no? ya se afecta a la pareja mucho, Sí. muchísimo. Tenía que haberla afectado, o sea, si no la afecta, no, no sois una pareja de verdad, evidentemente. O sea, esto implica Porque todo. entras como en ese bucle de que él sufre porque también está sufriendo por ver a su hijo así, pero también está sufriendo de verme a mí así, de que no sabe cómo ayudarme, de que yo no estoy cerrada completamente a escuchar nada. Y claro, eso te crea impotencia de decir, pero ¿cómo te ayudo? ¿Sabes? Entonces es complicado también el papel de él. Marco, aquí cuéntame tú, Marcos, ¿había frustración en ti en ver que no eras capaz de ayudar a Vanessa y de que ella estaba tan cerrada en banda de lo que estaba pasando? ¿Sentías frustración tú? Sí, pero porque yo al intentar hablar con ella, digamos que se cerró un balde. Entonces, al intentar decirle, te está pasando esto, ella, en vez de decir, bueno, pues tengo un problema, se enfadaba. Y eso provocaba discusión, alejamiento en la pareja. Y claro, al estar yo también tuve mi bajón por Aarón, pues eso lo que hacía era gritarnos más y distanciarnos más. Y hemos estado, pues, ¿cuántas veces hemos estado con las maletas en la puerta? Como 15 o 20 veces. O sea, nosotros no hemos llegado a romper de todo nunca, pero lo típico del casi, vamos a sentarnos a hablar, maletas en puerta, vamos a hablar, subida, bajadas. Nuestras relaciones. Ahora estamos haciendo terapia otra vez de pareja, para que también nadie es perfecto, pues cada lo que dijo la terapeuta, ¿veis? Os conocisteis con 20 años, erais niños. Eran niños. Claro, o sea, aunque yo te era más mayor, pero yo tendría 24, era un crío, tengo ya 43. Entonces, claro, los gustos cambian, necesidades cambian, sois otras personas y a lo mejor no coincidís al 100%, lo que tenéis que hacer es escucharos e intentar reconducir la pareja otra vez como personas adultas y poco a poco pues decir pues yo necesito esto, yo también, intentar ceder un poco en el otro, ayudarnos mutuamente, pero eso lleva tiempo y trabajo Y y sabes pues, qué creo yo, Marcos, que es súper importante que nos reconozcamos en pareja como las personas que vamos evolucionando, ¿no? claro, Vanessa no es la mujer de la que tú te enamoraste cuando tenía 19 años, ni tú claro, eres de el momento era hombre. muy infantil, Eh, era muy niña, era, pues es mucho más madura, y obviamente. la vida y los ciclos y los momentos van cambiando y qué maravilla que cambien y qué maravilla que evolucionemos en pareja. Pero siempre es importante, yo siempre les digo a las parejas, hay un momento en que tenemos que sentarnos a hablar como en una junta directiva y decir, vamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué nos Claro, gusta ahora? ¿Qué necesitamos? ¿Qué no te Exacto. gusta ya? Porque pensamos que pues es que siempre le ha gustado la pasta carbonara. Oye, no, pero después de los 30 me inflama. Entonces, no, pero cosas tan sencillas como esta, es que vamos creciendo y vamos evolucionando. Y si para una pareja con niños neurotípicos esto pasa y nos perdemos en el bucle y nos perdemos en la rueda del hámster de el trabajo, una cosa a la otra, ahora una pareja con niños que tienen necesidades especiales, que tienen necesidades específicas, pues tiene que ser el pan de cada día. Y me encanta que los dos estén diciendo aquí que han tenido subidas y bajadas y lo que más me gusta de todo es que estén diciendo que están en terapia de pareja, porque es que eso es la clave. La clave es eso. Yo siempre digo que si existimos los profesionales de la salud es para que todos nos dejemos ayudar.
¿no? Y esto no es debilidad, esto es valentía. Eso es Sí, decir, vamos a apostarle a esto. sesión en terapia de pareja y también individualmente, pues yo también tengo mis Ujú. sesiones porque también, como he dicho, tengo cosas que superar, pero eh, para ser mejor. O sea, entonces es como los dos sabemos dónde queremos ir y qué queremos para nuestro futuro. Nuestro futuro. Me encanta, me Claro, encanta, me encanta. de nosotros depende un niño con una discapacidad. Entonces, como pareja, por ejemplo, dijimos los dos, no podemos estar discutiendo, hay cosas que no podemos hacer. Entendemos que no podemos ir a un cine, no podemos pasear y eso agrieta a la persona. No hemos perdido prácticamente casi todos los amigos, quedan muy pocos. Entonces, es a meterte en el ciclo de trabajo, niño, y no salir, es decir, necesitas purgar la mente o salir un poco y Ujú. desconectar. Y eso es hablarlo entre los dos. Y ya dijimos, o lo hablamos y lo arreglamos e intentamos encontrar el camino en común, o si tenemos que, decidimos al final pues separado, aún así cuidarnos el uno al otro, como digamos como amigos, y vemos que la relación no va, porque nosotros conocemos muchos casos de padres, el otro día creo que hice un reel sobre el tema, Sí, mayoritariamente sí. sí, los hombres abandonan el hogar, yo le he dicho a ella, digo, aunque llegue el día, lo estamos tratando, pero imaginemos que llega el día que decidimos, oye, mira, esto no va y nos llevamos bien y somos amigos, digo, esta es tu casa, es tu hijo, seguirá siendo mi hijo y no nos faltará absolutamente nada. Como yo dije de broma, como si tengo que chupar musgo de una piedra para que os tengáis de todo. O sea, es que es así, o sea, seguirá siendo mi familia. Esperemos que no, lo estamos tratando, pero he visto cosas tan raras que ya. Pero lo que hay que tener claro, o sea, yo como hombre, a mí que un hombre abandone el hogar o la familia, digo, lo que dije, digo, yo, tú puedes separarte de tu pareja si la cosa no funciona, lo entiendo, pero tu hijo es tu hijo. O sea, es que tienes que estar ahí siempre, es lo que hay. Tienes que ser responsable y maduro. Y es que fíjate que yo siempre digo que podemos ser ex todo menos ex papá y ex mamá. El resto podemos ser ex todo lo que queramos. Vale, yo sé que ya casi te tienes que ir, Sí, entonces te voy a hacer la última pregunta y me quedo con Marcos. sí. ¿Qué encontraste en esa reconexión que has tenido todo este año como mujer? ¿Qué encontraste? ¿Quién es esta Vanessa que hoy en día está emprendiendo, está además ayudando a empoderar a mujeres, se está sintiendo otra vez importante y válida no solo para su hijo, sino para otras mujeres? ¿Qué reencontraste? ¿Cómo te reencontraste con esa Vanessa? Hoy que la tienes aquí, ¿qué le dices a esa Vanessa? A ver, es que realmente mi inspiración fue otra mamá que vive Ujú. lo mismo que yo o que vivía lo mismo que yo y fue verla y conectar de un primer momento con ella y decidí que yo quería hacer algo más, o sea, que yo no quería ser solo mamá, aunque tuviera la condición que tenía Aarón, y que yo necesitaba sentirme válida, sentirme otra vez que podía emprender, que podría ayudar con mi historia a otras mamás a que no se descuiden, a que se cuiden, a que se valoren y a que pueden compaginar las dos cosas, sentirse válidas y ser mamás, que eso a mí se me había Ujú. olvidado. Entonces, pues bueno, gracias a ella, gracias a ese equipo, que son mamás todas súper valientes, yo volví a conectar con esa mujer que yo pensaba que había desaparecido y volví a sacar esa fuerza de decir, soy válida, tengo ese empoderamiento, lo que pasa es que se me había olvidado. Y también a ese crecimiento personal que siempre hay que hacer con uno mismo. Ujú. Me encanta, Vane. Vane tiene un programa donde está trabajando el bienestar y también la belleza de dentro hacia afuera, pero también la parte externa. Entonces, si ustedes quieren algún tipo de asesoría de Vane, en la cuenta de ella le escriben y ella además pone muchos rituales de belleza y pone como muchas cosas que está haciendo ahora para tener esas experiencias express, o ¿cómo se llamaba la mía? Express. Experiencias premium, sí, para que podáis Premium. vivir esa experiencia, sí. Exacto. Entonces escríbanle a Vane que no se van a arrepentir. O sea, yo me relajé como un bebé y es maravilloso. Y lo lindo es que no es un acompañamiento únicamente de ponte esta cremita y ya está, sino Vane, ya la están conociendo y están viéndola, llega al fondo, ¿no? Y sencillamente con su historia inspira a muchas mujeres. Entonces las invito a que la sigan y todas las que estén en Valencia, pues vayan y aprovechen. Y si no están en Valencia, el equipo de ellas está en toda España. Entonces, ellas Pues, pueden remitir la una a la otra. Entonces, no se queden sin esto. Vane, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy, muy grande. gracias a ti.
A ti. Un beso. Marcos, ¿tú te quedas un ratito Vale, claro. para que hablemos de tu libro, por favor? ¿El peque? Está el peque, que le toca dormir ya. Pero voy a cerrar aquí. Vale, vale. ¿Pero nos quedamos aquí o quieres que entremos con mi cuenta? No, aquí. Aquí. Luego tú Sí. la compartes. Te iba a hacer la primera pregunta, Marcos, a ti, porque yo soy una fan de la escritura. La mayoría de las personas a las que acompaño de mi despacho salen con una libreta, porque yo creo en la magia de la escritura y para mí la escritura es completamente terapéutica. Entonces, Sí, la primera pregunta para ti era, el libro, en sí. específico, luego vamos a hablar de que tú eres escritora además, pero el libro que se llama, mírenlo, aquí está, Desde tus ojos, en este libro, Marcos cuenta desde su visión de padre cómo transitó todo el diagnóstico y todo el proceso, pero Marcos tiene un sentido del humor maravilloso, entonces, entre chiste y chanza, en una historia dramática, lo hace reír a uno, lo lleva a los años 90, lo hace pensar a uno en su instituto y en la profesora, lo hace a uno, a mí me hizo mucha gracia cuando dices, me tocó sentarme en esas sillitas azules pequeñitas con las rodillas altas, que son o sea, las sillas de la guardería, o sea, él cuenta la historia con un sentido del humor que lo mantiene a uno como enganchado y como que uno quiere llorar, pero luego uno se ríe de lo que él mismo saca, ¿no? Entonces es maravilloso. Pero la pregunta es, Marcos, ¿el libro específico te ayudó a ti a continuar transitando este duelo? Es decir, ¿fue como parte de cerrar esto cuando tú pones todo por escrito y lo ves en perspectiva? A mí a superar el duelo me lo ayudó la escritura en general. O sea, este no es mi Vale. primer libro, yo ya tenía 4 Sí. libros. Y este libro realmente fue por pura casualidad. O sea, yo cuando diagnosticaron a mi hijo caí en una depresión bastante chunga y me dijeron, yo siempre he tenido la cabeza, ya lo has leído, no para, mi cabeza siempre tiene mucha imaginación. Cuando jugaba rol con mis amigos yo era el que hacía las historias y tal. Entonces me dijo un psicólogo, dice, pues escribe libros. Es una forma de ese dolor que tienes dentro, pues reflejarlo. Entonces empecé basándome en el pasado de mi mujer, que es un poquito complicado, empecé a ponerle piececitas y acabó saliendo un thriller, ¿no? Digamos que la esencia está ahí, pero bueno, escribí un thriller, pero lo hice pues para mí. Pues con un estilo como muy mío, mucho humor, claro, es un thriller, tiene mucha violencia, mucho humor negro, tal. Total, que mi mujer me hizo la sorpresa de autopublicarlo, una editorial que tú pagas y te lo hace el libro. Pues yo le decía, ya, esto no le va a gustar a nadie, si es algo muy mío, muy... Dijo, bueno, pues lo tienes ahí. Total, una chica en Instagram, yo tenía muy pocos seguidores, acababa de empezar, pedía ejemplares de escritores autopublicados. Y dije, bueno, como los tengo aquí en casa, que tengo 20, porque al contratarles a hacerte el libro te daban 20. Y dije, oye, ¿quieres uno? Me dijo, vale. Digo, va, mándamelo y lo leo. Ahora me sigue en Instagram, es lectora mía, se llama Secretos en Libros. Total, ahora, si buscas Secretos en Libros, buscas y verás el rastro un susurro y verás su vídeo y vas a flipar. Total, me manda un mensaje, al cabo de una semana, y dice, he leído tu libro, ¿vas a seguir escribiendo? Digo, ¿por qué? Dice, porque me ha encantado. Y hice un vídeo diciendo, es el mejor libro que he escrito este año, he alucinado y tal, me has metido a enganchar con la intriga, porque es un thriller, es mucha intriga y tal. Y dije, ostras, pues aquí hay potencial. Total, empecé a escribir, saqué la secuela, luego cerré la historia, y luego cuando pasó lo de la guerra de Ucrania, teníamos un grupo de amigos en un foro hablando de la guerra y tal, total, nos acabamos haciendo aparte amigos, y uno dijo, pues si hubiera una guerra en un búnker, Marcos, como yo estuve en el ejército unos años, se encargaría del armamento, otro se encargaría mecánico, otro tal. Y yo dije, nos mataríamos entre todos. Dijeron que no, no sé qué, digo, esto da por un libro. Dijeron, no hay narices, yo que no, y saqué Aguacates en el búnker, que trata de 9 idiotas, y los 2 protagonistas llegan al búnker, es lujoso, y tienen que, bueno, una parodia de cómo sería más en plan humor. Total, después de esos 4 libros empecé a sentarme, crecer un poquito en Instagram, poquito a poquito, pero aparte, yo no vivo de esto, pero tenía mi sueldecito extra, en plan, bueno, me llevo un ingreso y me lo paso bien. Total, un día en terapia con mi hijo, la directora ha leído mis libros y me dijo, oye, como tú eres escritor, me gustaría que hicieras para el Día del Autismo un relato corto, narrando como padre cortito, pues lo que es para ti vivir el autismo. Digo, vale, va. Total, lo hago y me dice, me han llamado al ayuntamiento de aquí, somos de Torrente, felicitándome, que les ha encantado y tal. Y me dijo ella, fue idea de ella, oye, dice,
Dice, ya que tus libros son en primera persona, narrados por el protagonista, ¿por qué no te haces tú el protagonista de tu propia historia y cuentas la historia de tu hijo? Decía muy interesante. Y dije, pues no es mala idea. Entonces puse un peluchito, yo escribía como si estuviera hablando, lo has visto, como si fuera hablando un amigo, contando mi Total. historia. Y de momento lo saqué, sé que mejor está funcionando. Gracias a él mucha gente se interesa por los otros y eso mejor, pero es un tema que está... Porque es algo que no hay prácticamente, un libro contado por el padre. Sobre todo, es cierto, ¿no? Porque es tu historia, ¿no? Y estás hablando de ti y desde tus ojos, como bien se llama el libro, ¿no? Si Desde te fijas en la portada, de hecho, el niño está en un plano rojo, o sea, él está como en otro plano y el padre intenta ver dónde está metido. Él está como en otro, si te fijas en la portada, él está como en otro mundo, lo dice así aposta. Por eso las plantas y el color, si te fijas, es diferente, porque el niño está en otro mundo, por así decirlo. Muy poca gente se da Ujú. cuenta de este detalle, pero es por eso. El niño está en otro plano. Sí, es cierto, no me había fijado. Eh, ¿Te costó escribir el libro? No, porque realmente ¿Reviviste muchas cosas? el capítulo que más me costó, y no quiero hacer spoilers, pero tú lo has leído, fue el quinto capítulo. Me costó recordar porque lo olvidé, ¿Cuál? ¿verdad? El de la habitación. No sé si has recordado ese Ya. capítulo. Sí, sí, ya. Sí. Es que yo soy de las que rayan los libros, entonces lo tengo, o sea, este lo tengo todo rayado. Pues el Eh, capítulo de la habitación fue duro, porque lo viví de verdad. Es el dejar ir, ¿no? Esa persona que yo me imaginé. Ese momento fue las complicado. expectativas, ¿no? El soltar esas expectativas que todos como padres, no solo tú, tenemos y que fíjate, Marcos, que yo pienso que gran parte de poder ejercer la paternidad desde un lugar de calma que es tan difícil, es soltar las expectativas del hijo que quisimos para aceptar al hijo que tenemos, Sí, ¿no? Y desde esa aceptación, amarlo absolutamente como es. Y cuesta, no solo a niños dentro del espectro o a niños con necesidades específicas. A los padres de niños neurotípicos también nos toca hacer ese ejercicio de soltar, que yo quiero que mi hijo sea futbolista porque yo lo fui, sí, sí. mi hijo va a hacer lo que quiera hacer en la vida y desde que sea feliz, pienso yo que nuestra labor de padres es acompañar, pero es un trabajo arduo de soltar expectativas y de aceptar al hijo que tenemos y no al hijo que queríamos en la cabeza. Sí, exacto. Marcos, háblame un poco tú de cómo has vivido eh, la, como la exclusión social por un lado y la falta también del apoyo institucional, ¿no? Porque por un lado, lo que decías, hay una exclusión social, hay amigos que se alejan, hay circunstancias que no se entienden y se empieza uno a sentir cada vez más solo, pero también sé que hay un abandono institucional y sé que también en gran medida, no sé si sea vuestra historia, hay un abandono educativo. Háblame desde tu visión y desde lo que tú vives, ¿cómo ves esto? Pues nosotros lo principal que vemos es que no se invierte suficiente. Por ejemplo, el colegio donde va mi hijo hay cosas que reparar, los profesores no cobran cuando toca y a veces tenemos que comunicar, pues eso, que digamos, aquí está la consellería, bueno, tú eres de por aquí, me imagino, si la consellería pues no paga en el momento que les toca pagar y como que dejan un poquito de lado a esos niños, como que no, las calles, por ejemplo, la puerta del colegio, en todos los colegios yo veo carteles, señales, ahí no hay señales de zona escolar ni nada, es algo que venimos quejándonos. Y de la gente, la verdad es lo que sorprende que la gente, por lo general, al menos porque ya nos conocen, sí que nos apoyan y sí que, por ejemplo, yo voy a comprar con él al Mercadona. Y soy yo el que se pone más nervioso que mi hijo. Cuando mi hijo a lo mejor grita y golpea algo, y yo, Aarón, no, no hagas eso. Y como lo conocen, que llevo aquí toda la vida, las chicas de las cajeras, no, tranquilo, no pasa nada. Incluso le acarician, Aarón, venga, va, no pasa nada, tú da golpes, no grita lo que quieras, en plan, como diciéndome, no te preocupes por los clientes, ya lo conocemos y que él es así y ya está. Pero claro, a ti como persona, pues te cohíbe un poco, te sale mal, más que nada porque se molesta. Pero en ese aspecto, y luego por la calle, cuando dices que es autista, enseguida la gente, aquí el problema que tenemos nosotros es las fallas, por ejemplo, vivimos en una plaza y parece una zona de guerra cuando llegan las fallas.
Normalmente cuando a la gente le decimos pues que paren de tirar petardos porque es autista y tal, lo entienden y paran, ¿vale? Perdón, y paran. Pero sí que ha habido algún caso que ha habido pocos, pero ha habido conflictos de gente que son fallas, que son fiestas. Digo, a ver, mi hijo tiene un trastorno, podéis parar un segundo. No mucho, pero o sea, la gente, digamos que el 90% lo entiende y respeta. Y los amigos, pues eso. También, no por ello, sino porque, claro, no puedes ir al cine, no puedes, por ejemplo, nuestra mejor amiga tiene un niño con autismo, pero el autismo es opuesto al de mi hijo. Su hijo habla, su hijo es bastante inteligente, tiene simplemente estereotipias y tal, va a un colegio ordinario con ayuda, pero le molesta mucho los gritos. Y mi hijo grita, entonces chocan. No pueden, es imposible, no pueden estar juntos. Lo hemos intentado, pero el otro niño se pone nervioso, entonces me sabe está mal. Entonces, a lo mejor, como es como mi hermana y como si fuera hermana mía y de mi mujer, pues quedamos, un día me voy yo con ella a cenar a casa de su familia, otro día va mi mujer, vamos a alternarnos, nos tenemos que apañar como podemos, porque si no es que ni los vemos. Pero entendemos como padres Ujú. todos, pues que nuestros hijos no, es imposible. Más que nada por ellos, claro. Ok, para cerrar, Marcus, yo estoy emprendiendo un proyecto y hay un título que siempre me llama la atención y te lo quiero preguntar a ti. ¿Qué hablamos cuando hablamos de inclusión? No es fácil, es una respuesta muy complicada, porque como es algo que aún está en proceso, estamos aprendiendo a avanzar, creo que no hay respuesta exacta. Por ejemplo, para mí, inclusión no es lo que decía mi mujer, una muñeca. La muñeca vale, una muñeca. Lo veo más un producto, veo algo comercial. Inclusión es que la sociedad está adaptada, aunque es muy complicado porque hay tantas variantes, adaptada a cualquier persona y que no esté, que una persona no se sienta apartada en ninguna parte. No, claro, hay personas que con discapacidad auditiva, silla de ruedas, es muy difícil, pero bueno, estamos en proceso para adaptar a todos poquito a poquito. Esto no va a ocurrir de un día ni para otro. Pero si comparamos lo que digo en el libro, los años, no, por ejemplo, los años 90 que se veía Ese compañerito tuyo del patio, el parche en el ojo, sí. ajá, Comparando- Pero bueno, si comparamos los años 90 por ejemplo, y es cuando me pego a mí mismo, porque veíamos el colegio de educación especial como niños, los niños raros, la palabra fuerte que los subnormales, se decía así en los 90, subnormal, aunque esa palabra, y viajo al pasado para abofetearme a mí mismo por hablar así, pero éramos niños ujú, en los 90, eso hoy en día ya no existe. Entonces hay un avance ujú. lento, pero lo hay. Entonces la inclusión yo creo que es algo que aún estamos por descubrir, que tenemos que ir poquito a poquito entendiendo lo que necesita cada persona y adaptándolo con... O sea, no hay una definición exacta para la inclusión, yo creo. Me encanta eso aún está por descubrir. Me gusta mucho eso. Marcos, las personas que nos están escuchando aquí o que nos vayan a ver en diferido, ¿qué podemos hacer desde lo pequeñito, desde lo de cada uno de nosotros, para fomentar a la inclusión? O sea, ¿qué gesto, qué actitud, qué pequeño paso podemos dar si conocemos a una familia, a un amigo, porque yo siento que el granito de arena va sumando, ¿no? Que todos los de a pie y todas las personas perfectamente imperfectas también podemos sumar a eso. ¿Qué nos dices tú desde tu posición de padre que podemos hacer las personas que igual nos estén escuchando? Pues algo muy sencillo como coger a ese amigo, mandarle un WhatsApp y decirle, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y ya está. Ok, Simplemente decirle, ¿quieres quedar a tomar un café? ¿Necesitas llorar, reír? Soy tu saco, ya está. Alguien que te deje soltar todo lo que lleva adentro. ujú, Simplemente con eso, porque a perfecto. veces te los guardas tanto que duele. Entonces, cuando tienes un amigo que te simplemente te manda un WhatsApp y te dice, ¿cómo te sientes? Dime lo que necesitas, o te llama o te deja hablar. Aunque sea para despotricar, simplemente con eso hace muchísimo. Me encanta. Marcos, voy a dejar tu cuenta etiquetada aquí también y cuéntanos dónde podemos encontrar tus libros en general. Pues Este en y, Amazon, en mi perfil hay vale, en Amazon, o en mi vale, página web dedicados, en base a stock. Lo que tengo aquí en casa voy pidiendo, pero en Amazon vale. o en los enlaces de mi perfil están todos. Vale, entonces las personas que estén interesadas tanto en este libro como en los otros, tienes uno nuevo, ¿no? Porque el día que yo fui a tu Sí. casa
había llegado a la caja con uno nuevo. Yo es que ya estoy escribiendo en base a apuestas. A mí que me digan que no puedo hacer algo me da mucha... He hecho una trilogía de thriller, todo... Lo mío es el sello de humor negro y humor y darle mucha chispa a todo. Entonces hice una trilogía de Ujú. thriller, una sátira que es el de Aguacates en el Búnker, que es una broma, y una amiga mía leyó el libro de Mi Isla, de Elisa de Benavent, y me dijo, léelo porque es muy como tú, tiene tu humor y menciona muchas cosas de la cultura pop, siempre me hablo de series o películas. Y dije, bueno, pues es una comedia para mujeres. Dijo, igual, léelo. Digo, una comedia erótica para mujeres, dice que sí, te lo leas. Ahora, me lo leí, me gustó, lo acabé y le dije, yo puedo hacer un libro igual, protagonizado por un hombre casado. Dijo, no hay narices, yo no hay narices. Ahí está, 450 páginas, una comedia romántica protagonizada por Eduardo. Es un hombre casado que está un poco metido en una rutina, tiene un hijo muy inteligente, una mujer muy guapa, pero está en una rutina y una reunión de amigos de un antiguo amor de la juventud y no puedo contar más. Le metí un poquito de thriller, Vale, no es la típica historia que acaba de que se queda con una con la otra. Le he puesto mucha intriga, vale, mucho thriller para que el lector diga, ostras, esto va a acabar mal. No me gustan los vale. ¿Cómo finales se felices. llama ese? Sin poder amarte. Sin poder amarte. Vale, entonces todas las personas que estén interesadas, por favor, o a Amazon o directamente a la página de Marcos, que es Marcusen. Sí, sí, es que Ahora claro, tú has leído el libro de por qué me puse el apodo, sí. sí, Lo has también. leído. Nada, Marcos, muchísimas gracias por esta entrevista tan linda. Ya te digo que eres el primer hombre que pasa por Tómate un vino Es un conmigo. honor. Y estoy feliz de que hayas pasado y de esta entrevista tan linda que ojalá le abra los corazones y la mente a muchas personas. Te voy a dejar etiquetado también aquí como colaborador por si tú lo quieres compartir en tu Sí, cuenta, sí, lo que tú perfecto. quieras. Sin problema. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Vale. Te mando un abrazo grande, otro a Vane y otro al pequeño Aarón. Chao. Buenas noches. Vale. Chao.